pasaría si tu vida estuviera en juego por mantener tu fe en Dios? Hoy te traigo la historia de Daniel, un joven que, a pesar de los desafíos más grandes, jamás renunció a sus principios. Desde ser llevado cautivo a Babilonia hasta enfrentar la fosa de los leones, Daniel nos enseña lecciones poderosas sobre fidelidad, valentía y confianza en el plan divino. Quédate conmigo para descubrir cómo su historia puede inspirarte a mantenerte firme, sin importar lo que enfrentes. Comencemos. La llegada a Babilonia y los primeros desafíos de fe. Imagina por un momento ser un joven lleno de sueños, de esperanza y con una fe profunda en Dios. Y de repente, tu mundo se desmorona. Así fue como comenzó la historia de Daniel. Era el año 605 a.C., cuando el imperio babilónico, bajo el mando del rey Nabucodonosor, invadió Jerusalén, destruyó su templo y llevó cautivos a miles de israelitas. Entre ellos estaba Daniel, un joven israelita de noble linaje. No solo fue arrastrado de su hogar, sino que también se le despojó de su identidad, cambiándole su nombre de Daniel a Beltesazar, el nombre de un dios pagano babilónico. Pero lo que más podría haber afectado a Daniel, lejos de la distancia física, era la distancia espiritual que se le presentaba al enfrentarse a una cultura completamente ajena a la fe en el Dios único y verdadero. Daniel llegó a Babilonia como parte de un grupo selecto de jóvenes israelitas que serían entrenados para servir en la corte del rey. Se les dio comida, vino y educación babilónica, pero Daniel, fiel a su Dios, decidió que no podría participar en lo que él consideraba impuro. Mientras que sus compañeros aceptaban los manjares del rey, él se negó, recordando las leyes dietéticas que Dios había establecido para su pueblo. Su fe fue puesta a prueba desde el primer momento, pero, en lugar de rendirse, Daniel se presentó con una alternativa. Prueba con nosotros solo vegetales y agua durante 10 días. Si no nos vemos mejor, entonces haremos lo que tú digas. ¿Te imaginas la valentía que se necesitó para desafiar a los poderosos en la corte del rey? Pero Dios honró la decisión de Daniel, y después de esos 10 días, él y sus amigos lucían más saludables que los demás jóvenes. En ese momento, no solo fueron aceptados, sino que fueron promovidos por su sabiduría y fidelidad a Dios. Pero esto solo era el comienzo de lo que Dios tenía preparado para él, porque en el corazón del imperio babilónico, Daniel pronto sería llamado a enfrentar un desafío aún mayor: interpretar el sueño del rey Nabucodonosor. La fidelidad de Daniel en tiempos de pruebas y persecución. El desafío de Daniel no terminó con la prueba de la comida. Cuando Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador que ninguno de sus sabios pudo interpretar, el rey ordenó la ejecución de todos. Sin embargo, Daniel oró a Dios y recibió la revelación del sueño. Al presentarse ante el rey, Daniel explicó que la interpretación no venía de él, sino de Dios. Reveló que el reino de Babilonia, aunque grande, no sería eterno, y que otros imperios surgirían después de él. Este acto de valentía y sabiduría le otorgó a Daniel no solo el respeto del rey, sino también una promoción en la corte. Pero la verdadera prueba de fe estaba por llegar. Nabucodonosor, lleno de orgullo, erigió una estatua de oro y decretó que todos debían adorarla. Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, se negaron, lo que llevó al rey a lanzarlos al horno de fuego. Sin embargo, Dios los protegió milagrosamente, y al salir del horno ni siquiera olían a humo. Este milagro impactó a Nabucodonosor, quien proclamó que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Sin embargo, la arrogancia del rey lo llevó a una humillación aún mayor. Después de desoír la advertencia de Daniel, Nabucodonosor perdió la razón y vivió como una bestia, hasta que, al reconocer la soberanía de Dios, fue restaurado a su reino. Aunque Daniel mantuvo su fe en tiempos difíciles, la caída de Babilonia se acercaba, y otro rey se levantaría para desafiar el imperio. La visión profética de Daniel y su legado eterno.
La vida de Daniel estaba marcada por los desafíos y las pruebas, pero también por las visiones grandiosas que Dios le otorgó. Después de la caída de Babilonia, Daniel sirvió en la corte de Darío, el rey persa, pero su fe nunca flaqueó. Sin embargo, un decreto real prohibió la oración a cualquier dios o persona, excepto al rey. Los opositores de Daniel lo vieron como una oportunidad para atraparlo, sabiendo que él nunca dejaría de orar a su Dios. Entonces Daniel, fiel como siempre, se arrodilló frente a su ventana, mirando hacia Jerusalén, y oró a Dios. Fue denunciado y llevado ante el rey Darío, quien, a pesar de su pesar, tuvo que cumplir con la ley y lanzar a Daniel a la fosa de los leones. Aquí es donde Dios intervino de manera asombrosa. Esa noche, los leones, conocidos por su ferocidad, no tocaban a Daniel. El rey, angustiado, fue a la fosa al amanecer y vio que Daniel estaba ileso. La fe de Daniel y la intervención de Dios no solo salvaron su vida, sino que provocaron un decreto real en el que se ordenaba que todo el pueblo de su imperio temiera y respetara al Dios de Daniel. Esta historia de salvación se convirtió en un testimonio para generaciones venideras, mostrando la fidelidad de un hombre que nunca comprometió sus principios, sin importar las consecuencias. Pero la vida de Daniel no solo fue un testimonio de valentía personal. Mientras servía como líder en Babilonia y Persia, Dios le otorgó visiones proféticas que serían un faro para el futuro. A través de sueños y visiones, Daniel pudo ver la historia de los imperios venideros, los eventos que marcarían el futuro del mundo. Dios le reveló un imperio tras otro, representados por animales monstruosos, un león, un oso, un leopardo y finalmente una aterradora bestia que representaba el imperio romano. Pero lo más significativo de estas visiones fue la predicción de la llegada del Hijo del Hombre, una figura celestial que recibiría un reino eterno de Dios, uno que nunca sería destruido. A medida que las visiones de Daniel se desarrollaban, también lo hacía la conciencia de que el futuro del mundo estaba en manos de Dios, no de los reinos humanos. Las visiones de los últimos tiempos mostraban que, aunque el mal parecía triunfar en la tierra, un día el reino de Dios prevalecería, y todas las naciones se someterían a su soberanía. Las palabras de Daniel nos recuerdan que, aunque vivamos tiempos de incertidumbre y prueba, el plan eterno de Dios se cumplirá. La vida de Daniel culminó no solo en la salvación personal, sino en el legado de un hombre que no solo fue un hombre de fe, sino también un profeta de las futuras generaciones. Su historia y sus visiones nos llaman a confiar en la soberanía de Dios, a mantenernos firmes en nuestras creencias y a recordar que, al final, el reino de Dios será el único que perdurará. Daniel dejó un legado eterno que sigue siendo relevante hoy. Nos enseña que, al igual que él, debemos mantener nuestra fe, no importar cuán grande sea el desafío. Y como él, también somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, sabiendo que, al final, el reino de Dios se establecerá para siempre, más allá de cualquier imperio o rey humano. Al igual que Daniel, ¿estás dispuesto a mantener tu fe en medio de las pruebas? Si te ha inspirado la historia de Daniel, dale me gusta. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificación para seguir aprendiendo cómo aplicar la fe en tu vida diaria. Deja tu comentario abajo y comparte cuál fue la lección que más te impactó. Estoy aquí para ayudarte a crecer en tu fe. Recuerda, la fe de Daniel cambió la historia, y tú también puedes ser luz en el mundo. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.